Bonito día. Súper, maravilloso, bienvenidos a todos, me encanta que estén aquí. Bueno, sin más preámbulos, creo que por puntualidad, Iván, vamos a iniciar con este webinar. Primero, darles una bienvenida a todos nuestros clientes, a todas las personas que hacen parte de la comunidad de gestión. Nos alegra muchísimo poder tenerlos en este espacio. Este es un espacio de aprendizaje, es un espacio de conocimiento y hoy nos acompaña Iván Alfonso. Pues Iván es nuestro gerente general en gestión en Space Day y pues prácticamente que él es el que nos va a dar toda esta guía para gerentes de talento humano y financiero sobre todos esos temas de nómina. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas, entonces no se preocupen, pueden ir escribiéndolas por el chat, que aquí con Iván vamos a ir dándoles solución. La idea es que estén súper pendientes y bueno, Iván, muchas gracias por regalarnos este espacio y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los que están hoy participando de este evento. Y qué bueno que aprovechemos estos espacios para enriquecernos en conocimientos. Es parte de lo que queremos con nuestra comunidad, con nuestros clientes, con el público en general. La idea es que este sea un taller diferente a tal vez los talleres que se pueden ver de este tipo de temáticas, donde tengamos muy claros muchos aspectos de dónde están los errores más frecuentes relacionados con temas de nómina, para que sepamos dónde enfocar nuestra atención y así evitarlos y evitarnos un poco de sanciones, pagos de intereses y demás. ¿Listo? Me presento. Entonces, mi nombre es Iván Darío Alfonso Franco, soy gerente en gestión organizacional, soy cofundador de la empresa Space TI, que es una empresa de tecnología especializada con un producto de nómina. Tengo una experiencia de más de 20 años trabajando en temas de talento humano, dentro de los cuales mi expertise es en procesos de nómina, en todo lo que tiene que ver con la liquidación, la auditoría, capacitación, procesos de UGPP. Entonces, esto me da Susana, la que un me muy traía buen... la gallinita. Ah, ya. Le llamé Creo que ayer. de pronto pudiéramos silenciar los micrófonos un momento, por favor. Y he trabajado desarrollando aplicativos de optimización y auditoría de, de, de procesos empresariales, dentro de lo cual también está el tema de... Antes de dar inicio, pues quisiera que tuviéramos unas reglas importantes. Va a ser un espacio de 1 hora, podemos extendernos un poquito más de pronto al final para resolver inquietudes, pero quiero que esta hora la aprovechemos al máximo y recibamos toda la información que nos sea de mucha utilidad. Entonces, yo les pediría que pues dejemos el celular apartadito esta hora, por 1 hora que nos esperen. Creo que no pasa nada. La segunda regla, miren, no tomen apuntes. Al final les vamos a compartir un link para que ustedes nos dejen su correo electrónico y les vamos a compartir tanto la presentación como un aplicativo de auditoría que queremos que puedan aprovechar de pronto en sus empresas durante este 2023. Entonces, si quieren de pronto tener a la mano una calculadora por si quieren hacer números, porque este taller es muy explicativo en esos temas importantes y no quiero quedarme solo con la teoría. Vamos a encontrar algunos aspectos de ley que yo voy a mencionar, pero no voy a profundizar en ellos, ni nos vamos a poner a interpretarlos que al pie de la letra, como digan, no, sino cómo desde lo práctico aplica el tema de nómina. Hay temas que de pronto ustedes dirán, ay, pero este tema es como tan básico, pero no crean. O sea, realmente hay cosas que son muy puntuales y esos que son así básicos los vamos a abordar muy rápido, pero para que tengan presente que puede que no les esté pasando a ustedes, pero ustedes que conocen tanta gente en el sector, saben, tienen un hermano emprendedor, un primo, un tío que tiene su empresa pequeña, este tipo de cosas le puede pasar y podemos, con este conocimiento que vamos a recibir, ayudarle a otras personas. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a empezar a ver nuestra temática. Entonces, ¿cuáles son los retos frecuentes relacionados con nómina? Vamos a abordar un primer tema que es un primer capítulo que es relacionado con temas laborales,
un segundo capítulo que va a ser seguridad social y para fiscales, ¿sí? Todo de lo que trata la pila, donde están esos dolores más frecuentes. Y vamos a meternos por último en un tema para hablar de algunos puntos tributarios y contables. Entonces, desde lo laboral, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a ver tres puntos importantes. Estos son de los que ustedes dicen, uy, pero esto es tan obvio, pero créanme que hay empresas a las que les pasa y por eso los vamos a abordar. Entonces, el primer reto desde lo laboral está en hacer contratos verbales. Entonces, como nos muestra la imagen, yo pacto con mis trabajadores y hacemos un acuerdo y yo les digo, sí, lo contrato, por favor, entre, no le hago firmar nada y resulta que este tipo de cosas, el contrato verbal no sirve como un medio probatorio para efectos de una demanda. Es muy difícil este tipo de cosas, o sea, siempre asegurémonos de que las condiciones contractuales, salario, fechas de pago, todo esté debidamente firmado y acordado. Segundo punto, en tema laboral, y tiene que ver con la falta de control a los vencimientos de contrato. Hay tipos de contrato que es muy importante controlarles las fechas de vencimiento porque deben hacerse unas notificaciones previas para poderse terminar o hay que cumplir unas disposiciones de ley en tiempos máximos. Entonces, en temas ¿esto qué genera? Esto genera que si yo me pasé de los tiempos y necesito terminar un contrato, tenga que pagar valores muy elevados en temas de indemnizaciones y definitivamente es una posición que no necesito, ¿sí? Todo por no tener un control adecuado para ello. O que incumpla y me pase en temas de tiempos a la hora de firmar, por ejemplo, un contrato por labor que habla de que son 6 meses prorrogables máximos por otros 6 meses. Entonces es importante que tengamos un adecuado control a ese tema de los vencimientos de contrato. Hasta aquí estamos abordando temas sencillos porque estamos empezando a calentar. Los temas más gruesos empiezan en el capítulo 2, pero vayamos paso a paso. ¿Listo? Aquí ya haciendo un preámbulo a ese capítulo 2, tenemos un tercer reto que es muy importante y es que hacemos pagos, generamos pagos no salariales sin hacer un debido otro sí. Entonces, contratamos una persona, le decimos este es su sueldo básico y resulta que por el camino acordamos y voy a pagarle, no sé, 200, 300 mil pesos por un concepto no salarial. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no lo dejo pactado, volvemos al mismo punto donde se encuentra el tema de que no es material probatorio. Entonces, ¿a qué nos podemos enfrentar con esto? Demandas de trabajadores aduciendo que un pago que recibieron como no salarial era salarial porque hacía parte de su remuneración por su servicio y resulta que para las empresas es donde está la carga de tener que probar que una condición era salarial o no salarial. Y ante la UGPP, yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado la UGPP, para quienes no, es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, es un ente de control que fiscaliza el tema de los aportes a seguridad social y parafiscales, y resulta que ellos cuando hacen sus procesos de auditoría y encuentran que usted está reportando que en la nómina hay un tema de pagos no salariales, ellos piden que adicionen como material los otros sí firmados con los trabajadores y no se imaginan la cantidad de empresas que no tienen cómo probarlo y terminan teniendo que generar aportes adicionales a temas de seguridad social. Entonces, este es otro de los errores más frecuentes y es donde también tenemos que centrar nuestra atención, que a veces por el día a día y porque el trabajador me dijo es que voy a renunciar, entonces no, mire, yo le pago estos 200.000 pesos más no salariales, pero no se me vaya. Resulta que lo hacemos así, pero por el afán no lo hacemos firmar y después se me puede convertir en un problema. ¿Listo? Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a entrar ahora sí en un capítulo chévere para este tema de nómina, que es donde más atención quiero que concentremos, porque es donde más le genera dolores de cabeza a los empresarios, donde más plata se tiene que después generar en correcciones, en sanciones o intereses.
Entonces vamos a abordar este capítulo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la seguridad social y parafiscales, lo que comprende el pago de la pila, que es el pago que hacemos mensualmente según todo el movimiento de la nómina que tuvimos en el mes inmediatamente anterior. Y voy a separar esto para que, y voy a hacer, de pronto muchos de ustedes conocen que el pago de pila comprende dos sistemas que son independientes. Voy a explicar los dos sistemas para que tengamos las reglas claras, porque cada error o cada situación que voy a mencionar está relacionado o con uno o con el otro. Y hay que entender que aunque la pila es un tema integrado, son sistemas diferentes que tienen reglas diferentes y hay que conocer cada una de ellas. Entonces, en temas de pila, hablamos de un término que es el Sistema General de Seguridad Social. Este Sistema General de Seguridad Social comprende lo que son los pagos a salud, a pensión y a riesgos laborales. ¿Listo? Ahora, tenemos un segundo sistema que son los parafiscales. Y los parafiscales comprenden los aportes a Caja de Compensación, ICBF y SENA. Son sistemas independientes y ahorita como vamos a empezar a hablar de cada uno y por eso me parece importante explicarles y separar, que tengan claras los dos ítems, vamos a ver cómo afecta en cada uno esas normas que hay y donde hay cada vez más controles. Y por eso es tan importante que estas reglas las tengamos claras y por eso les digo, no tomen nota, sino que pongámosle mucha atención que con el material que les va a quedar al final van a tener súper claro lo que les estoy explicando. Entonces, primer reto, el tope de los pagos no salariales. Si nos vamos a lo normativo, hablamos del artículo 30 de la ley 1393 de 2010. Hay unas notas aclaratorias que Elaboramos una solución conjunta de intervención. como les digo, no voy a entrar a leer al detalle, aquí queda el material, pero esto que dice, que el tope de los pagos no salariales que yo tenga en la nómina de mis empleados no puede superar el 40% del total de la remuneración. Esto se presta para muchas interpretaciones, por eso vamos a hacerlo viendo un ejercicio y que con eso tengan más claras las reglas y cómo saber cómo pueden hacer auditoría sobre la nómina que tienen en la actualidad. Entonces, en nuestro primer ejemplo, esta es una nómina tradicional de una persona que devenga el salario mínimo, que tiene su auxilio de transporte. Entonces, estos son los valores que tiene Colombia en la actualidad, que es el 1.160.000, el auxilio de transporte. El total de ingresos son 1.300.606. Hay un tope respecto a eso, que es el 40% del total de ingresos, que son 520.000. Aquí solamente tiene el auxilio de transporte, claramente está por debajo de ese tope. Entonces, el IBC del Sistema General de Seguridad Social, porque este tope de pagos no salariales aplica para Sistema General de Seguridad Social, ¿sí? Esto no aplica para parafiscales, esta regla que estamos viendo. Por eso es importante entender en qué aplica una o aplica la otra. Ahora veamos este mismo ejemplo, si yo le pagara un auxilio extralegal a este trabajador y dónde están ese tipo de controles. Tenemos aquí nuestro ejemplo número 2. Es la misma nómina, donde lo único diferente es que le incluimos un auxilio no salarial de 800.000 pesos. ¿Qué pasa bajo este ejemplo? Nuestro total de ingresos ya pasa a ser de 2.100.606 si sumamos cada ítem. Y hay un tope, entonces es el 40% de ese total de ingresos, es decir, que si yo tomo estos 2.100.000 por el 40%, me encuentro que hay un tope de 840.242 pesos. Para este ejemplo, si miramos lo que tenemos acá de este lado, que está en negrilla, por eso lo puse así, es la sumatoria del auxilio no salarial y el auxilio de transporte me suma 940.606. Al entrar a compararlo con los 840.000, estamos excedidos en 100.364 pesos. Es decir, tenemos que hacer aportes superiores a pesar de que yo salarialmente
haya pagado solo el 1.160.000. Veamos este tema de cómo es el cálculo. Voy a minimizar aquí esta pantallita. Entonces, ¿cómo se calcula el exceso? Tomamos los 940.606, que es la sumatoria de estos ítems no salariales, y le restamos el tope, y esto nos da los 100.364 pesos. ¿Cómo se calcula el IBC? Entonces, es tomar la suma de los conceptos salariales, que como hablamos ahorita fueron 1.160.000, más el exceso de 100.364. Eso nos da el 1.260.364. Aquí hay un tema que la gente dice, pero bueno, sí, ya sé que se pasó, pero me parece enredado este tema de calcular el IBC. Entonces, hay una regla que puede ser mucho más sencilla cuando ustedes ya saben que se pasó el tope. Simplemente tomen el total de ingreso, que es el 2.100.606, por el 60%. Nos va a dar el mismo 1.260.364. Entonces no pierdo el tiempo poniéndome este exceso fue tanto, no. Sé que ya se pasó, simplemente tomo el total de ingreso por el 60% y esa es la base sobre la cual yo tengo que realizar mis aportes a seguridad social. ¿Listo? Veamos esto en la pila, o cómo es el tema de los aportes en la pila. Entonces, tenemos el ejemplo de, de la nómina que estábamos trabajando con el auxilio, ¿sí? Tenemos la base de aportes de 1.260.000 y veamos esto en la pila, donde como que se presentan esos errores. Entonces, miren que para este ejemplo, tengo un asterisco donde dice salud, donde dice BFI y donde dice SENA, porque va a ser un punto que vamos a ver ahorita terminada esta explicación de este punto, porque aquí solamente estamos cotizando el 4% de salud, no estamos cotizando ICBF y no estamos cotizando SENA, pero eso lo vamos a ver en el siguiente ítem. Veámoslo en la pila con lo que tenemos actualmente. ¿Cuál es el error que se presenta? La empresa dice, no, pero es que este auxilio, eso no es salarial, o sea, yo le pago sobre la seguridad social sobre el 1.160.000. Y entonces toma el 1.160.000 para todo, calcula el porcentaje y esta es como la pila, como el error que se presenta. Ahora veámoslo cómo es realmente y qué nos auditan en los entes fiscalizadores en la forma de realizar los aportes. Entonces, el IBC correcto dijimos que es sobre 1.260.364, si se dan cuenta aquí, está para salud, pensión y riesgos, es 1.260.364, pero para fiscales la regla es diferente. Como les decía, esto no aplica para fiscales, por lo cual para lo que es caja, ICBF y SENA se sigue manteniendo la parte salarial del 1.160.000. Al hacer este ejercicio, miren que estamos dejando de cotizar más o menos 21.000 pesos, que a la larga uno dice, pero tampoco es que sea tanto. Pero es que resulta que estos pecados en temas de nómina no se ven de forma inmediata. Resulta que la UGPP puede tomar ahorita y decirles, señores, empresa tal, necesito que me entreguen la información de su nómina del año 2019, 2020 y 2021, o solo el 2019. Entonces, cuando yo ya tomo estos 20.000 y me devuelvo en el tiempo, listo, yo pago esos 20.000, pero puedo estar pagando perfectamente otros 20.000 en temas de intereses. Eso va a depender de la cantidad de periodos que hayan pasado o el tiempo que haya pasado, más un tema de una sanción que hay que pagarle a la UGPP por este tipo de errores. Entonces, si esto lo sumamos por varios periodos, si esto lo sumamos por varios trabajadores, es una cuantía muy alta que es importante controlarla para evitar justamente llegar a instancias que pueden perjudicar económicamente a nuestras empresas. Entonces, este es uno de los errores más tradicionales que se presentan. Vamos a abordar otro tema, y era lo que les decía que tenía ahí en un asterisco que dice exoneración de aportes a salud, ICBF y SENA, que era el que teníamos con un asterisco.
El estatuto tributario que menciona que están exoneradas del pago de aportes para fiscales a favor del SENA e ICBF. Aquí solo aplica para SENA e ICBF. Y las cotizaciones a salud, la parte del patrono, ¿sí? O sea, el 8.5 que le corresponde a la empresa. Las sociedades y personas jurídicas, bueno, correspondientes a trabajadores que devenguen individualmente menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Veámoslo esto en la realidad, cómo funciona, en dónde se presentan los errores. Tenemos nuestro ejemplo de una nómina, una persona que tiene un sueldo de 4 millones de pesos, unas comisiones de 2 millones, entonces su total de ingresos fueron 6 millones. Aquí calculamos lo del tope del 40%, pero pues realmente no tenemos auxilios, no le pusimos auxilios, entonces nuestro IBC normal de seguridad social va a ser de 6 millones. Y dice que está exonerado de EPS, ICBF y SENA, sí, porque resulta que a razón del salario mínimo actual, que es de 1.160.000, y lo que dice es que las personas que ganen menos de 10 salarios mínimos están exonerados. Entonces, para este ejemplo, la persona sí está exonerada. No aportaría el 8.5 de salud, no aportaría el 3 de ICBF y no aportaría el 2% para el SENA. Ahora veamos ese mismo ejemplo con un auxilio no salarial. Entonces tenemos que le incluimos en la nómina, a este mismo ejemplo, le incluimos un auxilio de 6 millones de pesos. Luego eso hace que aquí se combinan como el punto anterior que vimos del tope del 40% no salarial y tenemos el tema de lo que estamos viendo de la exoneración de aportes. Para este caso, si multiplico el 1.160.000 por 10 me da 11.600.000 y resulta que el total de ingreso de esta persona fue 12 millones de pesos. Entonces miremos que lo primero, tope del 40% del total de ingreso, 4.800.000. Entonces, como tenemos un auxilio no salarial de 6 millones y tomo los 6 millones menos los 4.800.000, tenemos un exceso de 1.200.000 pesos. Lo primero que estamos definiendo es la base sobre la cual vamos a cotizar a seguridad social. Entonces, en ese ejemplo, tenemos que los salariales fueron 6 millones, que fueron el sueldo y las comisiones, más el exceso de 1.200.000. Nuestro IBC de seguridad social va a ser de 7.200.000 pesos. Pero ahora, aquí abajo tenemos, dice, exonerado de EPS, ICBF y SENA. No. O sea, hay que hacer los aportes que corresponden también para este caso. Pero veámoslo ahora sí en la pila, que es donde se presentan este tipo de errores. Nos trajimos este mismo ejemplo. La pila. ¿Cuál es el error que normalmente se presenta? Las empresas dicen, la base de aportes son 7.200. Listo, ya aprendí la primera regla y es el tema del tope del 40%, son 7.200. 7.200 está por debajo de los 10 salarios mínimos. Entonces vienen y toman los 7.200 o si no han aprendido la regla del punto anterior, que es la que tiene que ver con el tope del 40%, en ese caso toman los 4 millones de las comisiones, los 4 millones del sueldo más las comisiones y resultan cotizando primero sin la información del tope y segundo sin incluir el tema de la exoneración o desmarcar el tema de la exoneración. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo como si hubieran entendido el punto 1 y están trabajando en el punto 2, solo que no lo entendieron. Entonces, traen esos 7.200.000 acá y le cotizan el 4 de salud, no le cotizan SENA y no le cotizan ICBF. Resulta que el total de ingreso debe tomarse sobre todo, es decir, sobre pagos salariales y no salariales. El total de ingreso para este ejemplo fue de 12 millones, claramente supera los 10 salarios mínimos. Entonces, en la realidad es que en salud no debe haber cotizado el 4, sino el 12.5, porque incluye el 8.5 que corresponde a la empresa. Debe cotizar a ICBF el 3% y debe cotizar a SENA el 2%, lo cual, bajo este ejemplo, está dejando de cotizar 912.000 pesos en solo aportes. Y como les digo, si nos dimos cuenta tarde, tengo que pagar los intereses moratorios y eventualmente una sanción
si no hice la corrección de forma oportuna. Entonces, si se dan cuenta, vamos incrementando el nivel de errores y vamos incrementando el nivel de valores que tendríamos que pagar si no tenemos un adecuado control en nuestro proceso de nómina. Vamos a abordar otro ítem y este no es tan fácil de entender, pero creo que con el ejemplo que les voy a mostrar, traté de hacerlo lo más sencillo, porque esto la UGPP lo ha auditado y le ha dolido a muchas empresas. Es difícil entender que yo pague una nómina y que no todo lo que yo pague en la nómina sea lo que yo deba tener en cuenta, sino que tras del hecho tenga que revisar cosas de meses anteriores. Entonces, les voy a explicar en qué consiste. IBC de mes anterior en pago de novedades de ausentismo. Entonces, esto está basado en una ley muy antigua del año 98, el decreto 806 del 98, artículos 70 y 71. Y se lo resumo. Lo que quiere decir es que la base de aportes, cuando hacemos pagos de vacaciones, cuando hacemos pagos de licencias remuneradas o no remuneradas, yo no las debo calcular sobre lo que tuve en la nómina de este mismo mes, sino que debo irme al periodo inmediatamente anterior y hacer una revisión y sobre esa hacerla. En un proceso de nómina o en un software de nómina que no esté preparado para ello, esto es un dolor muy grande. Vamos a verlo en un ejemplo real. Tenemos nuestra nómina del mes actual, una persona que salió a vacaciones 10 días. En este ejemplo, la persona gana 3 millones de pesos, entonces los 20 días fueron 2 millones y en vacaciones son 10 días, 1.050.000. Lo normal es que, o sea, si está ganando 3 millones, pues seguramente algunos dirán ustedes, las vacaciones deberían ser 1 millón de pesos. Pero estoy haciendo el ejemplo como si la persona tuvieras un salario variable, o sea, un comercial que tiene sus comisiones y tiene un promedio. Ustedes saben que la base del cálculo de las vacaciones debo incluir el promedio del último año, entonces ahí le incrementé unos 50.000 pesos para el ejemplo, por lo cual por vacaciones fue 1.050.000, sueldo 2 millones, total de ingresos 3.050.000. Aquí tenemos la revisión de tope, pero no aplica. Y tenemos el IBC de Seguridad Social. Lo que entenderíamos es que pues fueron 2 millones más el 1.050.000, pues el IBC o los aportes a Seguridad Social deberían ser sobre 3.050.000. Y resulta que eso no es tan así. Puede que de pronto sí, dependiendo del cálculo que vamos a hacer, pero ya no debo hacerlo de esta forma. Resulta que debo, y me voy a remitir a una nómina anterior. Entonces, resulta que en la nómina del mes anterior esta persona ganó sus 3 millones de pesos, trabajó su mes completo, pero recibió en comisiones 1.200.000 pesos. Resulta que su IBC de Seguridad Social fue de 4.200.000 pesos. ¿Sí? Por eso es que tengo que hacer no solo la revisión del mes actual, sino del mes inmediatamente anterior. Pero eso, listo, ¿y qué hago con eso? Entonces miren que, ¿en dónde está el ejemplo? La forma errada es que sobre lo pagado en las vacaciones, yo lo calcularía sobre 1.050.000, ¿cierto? Aquí está, IBC sobre lo pagado sería 1.050.000, eso está errado. Lo que se espera con la aplicación de este decreto es que yo tomo el IBC de mes anterior, es decir, tomo los 4.200.000, lo divido en 30 por los 10 días que estuvo de vacaciones y el IBC sobre el cual yo debería cotizar esos días de vacaciones debe ser 1.400.000 pesos. Esa debería ser la base a considerar y si se dan cuenta, pues es una diferencia de 350.000 pesos, pero es que para llegar a determinarla tengo que irme a remitirme a ver información del mes anterior. Este es uno de los dolores más frecuentes en temas de auditoría y hay que tenerlo claro, hay que saber de dónde obtengo la información. Y esto no solamente aplica para el tema de la licencia, estoy haciendo un ejemplo con vacaciones, pero aplica también, por ejemplo, para licencias no remuneradas. En las licencias no remuneradas, yo no aporto la parte del empleado, pero sí la del patrono, y la del patrono debe estar calculada para ese mismo ejemplo sobre la información del IBC del mes anterior.
Entonces, veamos esto en la pila, cómo se ve el error. Entonces, como saben muchos de los que operan, los que generan la planilla, ahora la planilla única tiene un registro principal que es el que lleva la información del tiempo laborado, y por cada novedad que se presente relacionado con asistencia del empleado se generan líneas independientes. Por eso yo aquí tengo relacionado 2 líneas por cada uno, porque en el ejemplo de la nómina que hicimos, tomamos que tiene sus días de sueldo, pero tiene aparte sus días de vacaciones. Entonces, por cada ítem generé 2 líneas. Entonces el registro 1 es ese registro principal, el registro 2 es el relacionado con las vacaciones. Esto que estamos viendo tiene que ver, y soy insistente para que quede bien clara la información en que esto aplica para el Sistema General de Seguridad Social, no aplica para parafiscales. Entonces, para salud, por los días de trabajo que fueron esos 20 días y que nos dio un salario de 2 millones, miren, aquí está, IBC de 2 millones de pesos. Y para el tema de las vacaciones, en el ejemplo, ¿dónde está el error? Estamos tomando el 1.050.000, que fue lo que le pagamos en las vacaciones de ese periodo al trabajador. ¿Listo? Y lo mismo hacemos para pensión, lo mismo hacemos para ARL, y tenemos lo mismo para caja, ICBF y CEN. Pero veamos la aplicación real de cómo debe hacerse dicho aporte. En la realidad, nuestro IBC, como lo calculamos allá, deben ser los 2 millones por el sueldo, pero por la línea de vacaciones debe ser 1.400.000 pesos la base. Al hacerlo de esta forma, miren que hablamos de que había una diferencia en IBC de 350.000 pesos, que al final en este ejemplo nos está representando dejar de cotizar en salud 14.000 pesos, en pensión 56.000 pesos, y en ARL pues con un porcentaje del 0.522 estamos hablando de 1.800 pesos. Vuelve y juega el tema, porque si liquidamos las vacaciones constantemente o salimos a vacaciones colectivas a final de año, entonces en estos procesos masivos hay que tener un muy buen control que nos permita no equivocarnos en esto y que no se nos generen estas diferencias. Bueno, abordemos más temas, y esta, por ejemplo, aplica en parafiscales. Las que vimos ahorita tenían que ver mucho, era con el tema del Sistema General de Seguridad Social. Ahora veamos en parafiscales también en donde se generan pecados, en donde se generan errores y donde es importante controlar. Entonces, un concepto del 2011 del Consejo de Estado dice que para determinar la base de la liquidación de los aportes parafiscales, las vacaciones reconocidas en dinero en cualquier momento de la relación laboral o al final de ella hacen parte de lo que trata la parte de los aportes. Entonces, ¿de qué trata esto? O sea, que cuando yo tengo un trabajador que se retira, en donde se está presentando un problema, bueno, y esto también para tenerlo presente, bueno, puede que no se retire, pero le compensé unas vacaciones en la nómina, ese valor que yo le compense en vacaciones entra a ser parte de los aportes parafiscales en el periodo. Veamos un ejemplo. Tengo una nómina de una persona que gana 3 millones de pesos, resulta que se retiró, hablemos de que esta es la nómina del mes de mayo, entonces resulta que se retiró el 30 de mayo, le sacamos su liquidación de prestaciones sociales y resulta que en la liquidación viene incluido este 1.500.000 pesos, que fueron el valor que le debía de vacaciones a ese corte. Veámoslo en pila. Resulta que entramos y cotizamos solo sobre los 3 millones. Tenemos los IBCs de salud y los IBCs de parafiscales, cotizamos sobre los 3 millones, cuando en la realidad debemos haber cotizado salud, pensión y riesgo sobre los 3 millones, pero lo que es parafiscales, que es caja, CNI y CBF, debió haberse cotizado sobre 4.500.000, que eran los 3 millones del sueldo más el 1.500.000 de las vacaciones compensadas. Para este ejemplo estamos dejando de cotizar 60.000 pesos de aporte a caja de compensación. Entonces, este es otro de los puntos importantes que se presentan en las auditorías que
porque ya no las genera solamente la UGPP, y eso es importante aclararlo. A veces el SENA o la misma caja de compensación hacen un requerimiento de información y ellos mismos auditan este tipo de cosas. Hablemos de otro dolor, y son las vacaciones disfrutadas que pasan de un mes a otro. No sé si les haya pasado, pero en lo que hemos visto de auditorías es un tema frecuente. No todos los procesos de nómina o todos los software están adaptados para ello, y es evitar errores. Bueno, a la larga el que queden más días en el periodo no es que tenga que verse como un error, pero sí es importante, ojalá, controlarlo, porque la UGPP no entiende explicaciones. Ellos son muy cerrados a la hora de pedir una explicación, y pues si podemos evitar tener que dar explicaciones, mejor. Entonces, veamos el ejemplo real. Resulta que la persona trabajó hasta el día 20 y a partir del 21 salió de vacaciones 15 días. Esto es un ejemplo muy coloquial, porque sabemos que yo estoy contando 15 días, pero 15 días son en tiempo hábil, entonces resultan siendo 20 o resultan siendo un poco más, pero vamos a tomar el ejemplo de que fueron 15. Entonces, en el sueldo le pagué 20 días, 15 días por vacaciones. Resulta que en este periodo, hablemos de mayo, en este periodo me está quedando 35 días en nómina. Luego, ¿qué pasa en junio? En junio, yo voy a tener solamente por sueldo 25 días. Entonces, cuando yo contabilizo la nómina, resulta que contablemente me quedaron los valores de 35 días en el mes de mayo y me quedaron 25 días dentro del mes de junio. Y resulta que ustedes saben que los aportes a seguridad social, pues, bueno, los aportes pila deben ir por un periodo de 30 días. Resulta que yo pago los 30 días sobre lo que corresponde, por poner un ejemplo, en este caso sobre 3 millones, pero la persona devengó 4.500 y contablemente quedaron esos 4.500. Aquí es donde la UGPP empieza, pero usted me está pagando sobre 3 millones, pero contablemente tiene 3.500, usted me está debiendo 500. Entonces empieza el tema de explicarles, es que estos 500 corresponden a los primeros 5 días que son del mes siguiente, y esto se vuelve un cruce de correos de información de un lado para el otro que a la larga, y me ha pasado porque alguna vez tuve un proceso con un cliente y no le entendieron y el cliente prefirió volver a pagar aportes sobre esos 5 días. Entonces, ¿qué sugerimos que implementen en las nóminas de sus compañías? En la nómina del mes actual, bueno, ¿y por qué sugerimos esto? Porque resulta que hay un tema de ley que dice que las personas al salir a disfrutar sus vacaciones deben irse con la plata. Si yo no tuviera que hacerlo así, o si el trabajador está dispuesto a que yo le pague lo que dice en cada periodo, pues yo no sufriría por eso. Pero si a la larga el trabajador se va a ir con sus 3.500, su 1.500.000 de las vacaciones completo, pues busco una forma en que mi sistema me haga este cálculo, o si lo estoy haciendo en un Excel, hagámoslo de esta forma. Y este es el ejemplo. Entonces, con la nómina del mes actual sugerida, manejamos los mismos 20, pero pagamos en vacaciones solo 10. Es decir, estamos llevando a que el periodo contable y el periodo en días está en 30 días y generamos un anticipo de vacaciones por los 500.000 pesos. Y en la nómina del mes siguiente pagamos los 25 días, pagamos los 5 días que faltan de vacaciones y descontamos los 500.000 pesos que se llevó de anticipo. De esta forma, ¿qué estoy solucionando? Que contablemente me está quedando todo a 30 días, entonces no voy a tener líos con la UGPP, pero aparte el trabajador se lleva la plata que para el disfrute de sus vacaciones y no tengo líos. Entonces, esta es una recomendación que pueden implementar en sus empresas. Para nosotros ha sido súper exitoso y en nuestro software lo implementamos para que se haga de forma automática. Entonces, esta es una sugerencia para que lo aplique. En seguridad social y para fiscales también que se presenta, las bonificaciones por mera liberalidad, resulta que dice que no constituyen salario. Bueno, esto está en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 128, por eso les digo,
No tomen nota porque esta memoria la van a tener ustedes. Pero ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo pactar con el empleado pagos que son no salariales, dentro de esos bonificaciones, ¿sí? Pero resulta que a esto le empezaron a poner controles. Ya se dieron cuenta el tema del tope, el 40% para efectos de seguridad social, pero también le pues empezaron a poner controles y hay una información de un acuerdo que sacó la UGPP y que tiene que ver con que resulta que se deben cumplir dos condiciones para esos pagos no salariales que son por mera liberalidad. Y es que primero, efectivamente sea por mera liberalidad y que sea ocasional. Entonces, puede que yo quiera ahorrarme una plata en la nómina y resulta que pacto con el trabajador que cada 3 meses le voy a pagar una bonificación calculada de X o Y forma, pero es cada 3 meses. Resulta que ya aquí se volvió periódica. El periódica no quiere decir que sea cada mes. Si lo hago cada 3 meses, es periódico. Si lo hago cada 6 meses, sigue siendo periódico cada 6 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pagos que generemos bajo el ítem de que es mera liberalidad para evitar que se nos convierta en que ya dejó de ser no salarial, que se tenga que convertir en salarial y que tenga que generar aportes sobre ello. Entonces, eso es súper importante que tengamos claro que todo pago que yo haga al trabajador, que sea remuneración de su servicio, debo pactarlo adecuadamente en su parte salarial y ya la parte, por ejemplo, de pagos de auxilios y demás, dejarlos muy bien blindados desde lo contractual con los otros sí y demás. Vamos a abordar ya ahora un tercer capítulo. El segundo capítulo fue el más grande y es donde más dolores de cabeza se presentan. Eh, puede que muchos de ustedes ya tengan clarísimas las reglas, pero estoy seguro que esto no lo tienen claro todas las empresas y por eso es importante reforzar en dónde se presentan esos dolores y que podamos atacarlos. ¿Listo? Vamos ahora a meternos en un tercer capítulo que es más cortico. No vamos digamos que a profundizar tanto. Porque vamos bien de tiempo, tenemos 15 minutos. Entonces, dentro de lo tributario y contable, ¿qué es lo que más se presenta? Primero, el mal cálculo de la retención en la fuente. Así como se han puesto topes para el tema de los aportes y demás, pues también hay topes en la forma en que le doy un beneficio al trabajador para que su retención en la fuente sea más baja. Entonces, por ejemplo, hay ciertos controles y por eso es que al final de este ejercicio con la presentación les voy a compartir un aplicativo de Excel que tiene esta misma tabla y donde ustedes pueden ingresar valores, jugar con los datos, entender la dinámica del procedimiento 1 y procedimiento 2 de retención en la fuente. Pero más allá de eso, lo que yo quería mostrarles es que hay topes y controles que debemos revisar al detalle. Por ejemplo, en este caso, un trabajador nos presenta un certificado de que el año inmediatamente anterior pagó un valor que al sacar el promedio mensual nos da 4.500.000 pesos de beneficio para deducir en retención en la fuente por pagos que hizo de intereses y corrección monetaria, pero resulta que esto tiene controles y es que son 100 VTs mensuales. Por eso en este ejemplo no me está tomando los 4.500.000 y me está tomando los 4.241.000 pesos, que es el tope. Entonces, para los beneficios, como son la salud y medicina prepagada, que en este ejemplo puse 1.000.000 de pesos, el tope son 16 VTs mensuales, por eso solo tomo como beneficio 678.000 pesos. Lo mismo pasa con los dependientes, lo mismo pasa con la renta exenta, o sea, todo esto tiene controles y es importante que los tengamos claros y que los implementemos en nuestra nómina para no equivocarnos. Si bien es cierto que la retención en la fuente que yo aplico de salarios es un anticipo a la declaración de renta del trabajador del siguiente periodo, es importante que estos cálculos sean los adecuados en la nómina que estamos generando en el mes a mes. Otra de las situaciones y relacionado con este tema de la retención en la fuente es la falta de control al vencimiento de documentos de retención en la fuente. Cada año los trabajadores, antes digamos que tienen que renovar estos documentos de beneficios,
yo no puedo seguir aplicando los mismos que me entregó el año pasado porque eran de hace 2 años. Y algo que pasa es que, ay, no me ha entregado, ya le pedí que me actualizara los documentos y nada. Entonces, si no tengo un adecuado control, algo que en el sistema me permita controlar que se vencieron los documentos, pues resulta aplicándole beneficios a los que no tiene derecho. Entonces es importante que tengamos un control a este tema de los documentos de beneficio que nos entregan los trabajadores. Y aquí un tema súper importante y es la comunicación y o control entre nómina y contabilidad. Nómina y contabilidad deben trabajar de la mano. La información de la nómina, la contabilidad y pila debe ser coherente para un proceso exitoso. Cada que se crea una necesidad de crear un concepto, deben definirse unas políticas contables y ser auditado. Esto es fundamental. Resulta que yo puedo tener mi nómina y la nómina yo considero que está bien, pero a la hora de contabilizarla la contabilicé mal por un parámetro que no incluí bien, por una regla que no entendí. Entonces es súper importante que entre nómina y contabilidad fluya una adecuada comunicación para evitar este tipo de errores que tienden a verse cuando se generan ese tipo de auditorías de parte de un ente fiscalizador. O sea, si yo considero que está bien, pero no audito, yo paso mi nómina y así quedo contabilizado ya, pero cuando me llega un requerimiento y empiezan a revisar la UGPP sí encuentra ese tipo de discrepancias en la información y dice, bueno, usted aquí me tiene en la cuenta contable que es un auxilio, pero resulta que en la nómina dice que era una comisión salarial. Entonces empiezan esas discrepancias en información y es donde la UGPP también empieza y dice, esto era salarial, entonces sobre esto usted tiene que generarme aportes. Entonces es importante que ese tipo de cosas las controlemos y que manejemos una adecuada relación entre la nómina y la contabilidad mes a mes. Bueno, se me acabó el tema. Espero pues Antes de que pasemos a preguntas, Iván, los invito a todos a que en el chat nos escriban el 5 si les ha gustado el tema y si quieren seguir escuchando muchas más cosas mientras pensamos en qué preguntas podemos hacerle a Iván y lo aprovechamos en este espacio. Así que escribamos en el chat 5 si nos gustó el tema. 10, 100, 1000, aquí todo es válido. Súper, ¿no? Tenemos muchos 5, Iván, maravilloso. la idea es aprovechar, de verdad que es un conocimiento que es muy importante aplicarlo. De verdad que yo he tenido la oportunidad de ver errores en empresas muy pequeñas, errores en empresas de 3 empleados que son, incluso que son familia, o sea, sí, son 3 empleados que son familia, pero algo mal manejado puede generar muchos dolores de cabeza. Aquí no importa el tamaño de la empresa, aquí importa es que puedan replicar este conocimiento y asegurarse para evitarse dolores futuros que perjudiquen económicamente pues nuestras compañías. Perfecto. Entonces vamos a dar el espacio de preguntas, Iván, si te parece bien. No sé si Claro que sí. las escribimos por el chat o la persona que quiera abrir su micrófono, por favor, levantemos la mano. Bueno, Diego ya nos hizo la primera pregunta, Iván, y dice que ¿en qué va a quedar el tema de los contratos de prestación de servicios? Pues miren, yo no puedo hablar mucho del tema de contrato de prestación de servicios porque si bien está dentro de la reforma laboral, el tema que estamos tratando aquí es inherente a la nómina y la nómina aquí no tiene que ver una con la otra. Lo que tengo claro es que van a tener un mayor control que va a permitir evitar de alguna forma que personas que sí deberían estar dentro de la nómina eh, tengan que estar de verdad incluidos bajo esa modalidad y no que por ahorrarse una plata al empresario, pues les pago por servicios y tras del hecho resultan recibiendo un poco de deducciones de retenciones y demás que no le corresponden cuando el cargo como tal sí debería estar en una posición al interior de la nómina de la compañía. Gracias, Iván. Diana nos pregunta que quiere confirmar qué conceptos se tienen en cuenta como base para el pago de vacaciones. Bueno, para el tema de las vacaciones se incluyen todos los ítems que son salariales. Entonces, perdóname,
para el pago, para el pago de las vacaciones. Entonces, para el pago de las vacaciones hay que ver dos temas. Uno es vacaciones disfrutadas y otro son vacaciones compensadas. Para las vacaciones disfrutadas, yo debo tomar el último sueldo que tiene el empleado y debo revisar de un año atrás el promedio de los conceptos que son salariales, como comisiones. Lo único que excluyo para incluir, lo único que no considero para meter en el pago de las vacaciones disfrutadas es el promedio que tenga de horas extras. Pero para las vacaciones compensadas sí debo tomar la misma base, incluyendo el promedio de las horas extras también. Gracias. Dice Nuri que si existe algún tope para el ítem de comisiones. No, realmente tenemos nóminas y puede tener un gerente una comisión de 80 millones de pesos. Entonces, realmente el tope para pagarla no lo hay. Lo hay es para hacer los aportes. Es decir, y esto aplica para seguridad social también, salud, pensión y riesgos. Que si yo le pagué a una persona 80 millones de pesos, por ejemplo, en una comisión, el IBC por el cual voy a pagar es por 25 salarios mínimos, que en este año creo que son, de acuerdo a la cuenta, son como 29 millones, a pesar de que haya recibido 80 millones de pesos en una comisión. Vuelve a claro, esto aplica para salud, pensión y riesgos, porque para fiscales sí debo cotizar completo sobre el valor de la comisión, más los otros ítems salariales que haya tenido en su nombre. Ah, bueno, perfecto. Arturo nos hace una pregunta, no sé cómo la puedas entender, y dice, ¿cómo se hace al software de nómina? No sé si Arturo nos quiere explicar un poquito más la pregunta para que Iván nos la pueda contestar. Sí, sí, no sé, de pronto Arturo quisiera aclararnos un poquito mejor la inquietud. Vale, mientras Arturo nos puede confirmar, María Claudia nos pregunta si los auxilios de rodamiento están pactados como no salariales e igual se debe hacer el cálculo del 40%. Igual, ¿qué pasa? Y en esto la UGPP ha sido muy insistente. Nosotros como empresarios podemos hacer los pactos, pero si me excedo, aunque lo haya pactado, si me excedo, debo contemplar el exceso en los pagos a salud, pensión y riesgos laborales. Angélica nos dice que tiene una duda, que cuando tú liquidaste el tope de seguridad social, le pareció que incluiste el subsidio de transporte o no sabía si era un auxilio, pero tenía entendido que eso no entraba como base. Sí, mira, en efecto, el auxilio de transporte es considerado como que no debe incluirse. Yo lo incluí para determinar el tope sobre el cual está el tema del 40%. Al ser un pago que es considerado no salarial, debo sumarlo a los auxilios y demás para determinar qué tanto de ello excede y saber si debo incluir o no esa parte del exceso en los IBCs de salud, pensión y riesgos laborales. Gracias. Y Jessica nos pregunta, para trabajadores que laboren medio tiempo, Iván, ¿cómo debe ser el auxilio de transporte? Una persona que trabaja medio tiempo recibe auxilio de transporte completo, porque igual tiene el desplazamiento, si trabaja, no sé, de 8 de la mañana a 12, pero trabaja todos los días, tiene el desplazamiento todos los días, debe recibir su auxilio de transporte completo. Yamile nos pregunta que entendió que si contractualmente los pagos no salariales están bien justificados, no se está obligado a pagar seguridad social por ellos. Eso, digamos que tiene que ver con la pregunta que nos hicieron ahorita de que si contractualmente teníamos el auxilio, yo puedo pactarlo, pero si se excede de ese tope del 40%, debo generar un pago sobre ese diferencial en el que me excedí, no sobre todo, pero sí sobre los excesos que yo tenga, debo generar ese pago adicional. Perfecto. Los auxilios de rodamiento también constituyen como factor salarial para liquidación. No, pues si tenemos bien pactado, que hace parte de lo que vimos en el capítulo 2, si lo tenemos bien pactado, no hacen base de la parte prestacional para calcular de vacaciones, primas, cesantías, intereses, pero pueden, si se exceden en el tope, generar aportes adicionales al sistema general de seguridad social. Súper. Aquí nos dice J. Hernández, ¿cómo se toman los bonos de alimento en retención? Bueno, pues no vimos tanto temas de retención, pero
hay un concepto que habla, bueno, no lo tengo ahorita que les mande el aplicativo que les voy a compartir, ahí hay un ítem donde pueden relacionar los bonos que son de alimentación porque tienen una parte que son exonerados y no aplica para todos los trabajadores. Entonces, ahorita si quiere, cuando les mandemos el correo, les profundizo un poco esa inquietud. Súper. Bueno, Diego dice que cuál es la recomendación con respecto a gasto de representación y topes. Bueno, gastos de representación. Depende del manejo que se le tenga. Porque si, por ejemplo, en gastos de representación, la persona hace llegar, por ejemplo, la factura a nombre de la compañía, pues contablemente estoy registrando el gasto a nombre de ese tercero, no me está quedando en cabeza del trabajador. Entonces, eso hace que realmente yo pueda justificarlo como un gasto de la empresa y no como un ingreso del empleado. Si lo estoy incluyendo en nómina, es importante tener en cuenta que no estamos exentos de que la UGPP en una revisión considere que eso sea un ingreso y que debamos hacer el aporte sobre ese tema diferencial en tema de seguridad social. Gracias, Iván. Arturo nos pregunta que si el software que manejamos lo pueden adquirir las empresas. Claro que sí, ya le confirmamos que nos puede dejar sus datos aquí por el chat y nosotros con gusto nos contactaremos para contarles más sobre nuestro software. Así David es. dice, si la persona, bueno, si en la persona su salario es 1.160.000 y sus comisiones son 4 millones, ¿se le paga auxilio de transporte? No tendría derecho porque la parte salarial ya pasa a ser de 5.160.000 pesos y el ingreso sobre el cual consideramos que deba tomarse el auxilio de transporte es máximo hasta 2 salarios mínimos. ¿Cuál es el tope para bonos de alimentación y hasta dónde no son salariales? Nos dice Edier Espino. Pues esta es la misma pregunta que nos hicieron ahorita. Como les digo, esa se las complemento y con la información que les vamos a enviar, se las envío más detallado porque tiene reglas también. Bueno, y Nuri nos dice cómo funciona el pago de parafiscales para una persona de servicios generales que trabaja solo un día a la semana. Bueno, esa es una pregunta interesante. Hace poco, bueno, no ha sido tan lejano. Salió una opción de tener en nómina un tipo de cotizante que es el cotizante 51, que es trabajador tiempo parcial. Y para estos casos hay unas reglas donde la persona primero debe estar afiliada a un régimen subsidiado. La segunda es que genera aportes a salud y aportes a riesgos laborales y a caja de compensación. Riesgos laborales se paga completo el mes. Caja de compensación y pensión se pagan según una cantidad de días de rangos. Es decir, si trabajo un día, para este caso, hay que cotizar sobre una semana, 7 días. Si trabajo o sea, tienen rangos de entre 1 y 7 días, entre 8 y tantos días, y eso es porcentual al salario mínimo vigente que se tiene estipulado a nivel nacional. Gracias. Y Yamile, conforme a la pregunta que nos hizo hace un rato, nos dice que si esos pagos no salariales no se deben entonces reportar en el 2276. Los pagos no salariales y salariales que hacen parte del ingreso del trabajador deben reportarse en el 2276. Bueno, y Juan Camilo nos dicen que excelente presentación. ¿Se podría tener otra para ver nómina electrónica? ¿Podríamos programarla? Claro que sí. Hace parte justamente cuando hablamos del servicio que ofrecemos o con el software que tenemos que podemos transmitir ese tipo de información, podemos complementarla parte de un conocimiento adicional en otro webinar. Claro que sí. Claro que sí. Igual los invitamos a todos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp. Aquí les acabo de compartir el link por el chat porque ahí vamos a compartir nuestros próximos webinars que tenemos programados para el año y también van a poder tener acceso a información muy relevante, las memorias de este webinar y todo lo que hemos compartido hoy. Juan Camilo nos dice, perdón, Talento Humano nos dice, ¿me podría por favor dar la normatividad sobre los auxilios de rodamiento? Pues hace parte de los ingresos no salariales que están dentro del Código Sustantivo en el artículo 128. No sé si quieran profundizar sobre algo más y sobre eso como que les complementamos la información. Perfecto. Y Rolando sí nos dice que ellos tienen el sistema de nómina de Space y que tiene completamente controlados todos los temas de la capacitación y que es excelente. Gracias, Rolando, por
por tu recomendación. Bueno, pues creo que fue un espacio enriquecedor. Aprovechamos al máximo esta hora y por eso era que les decía, aprovechemos este espacio que es solo una horita, pero en una horita nos podemos llevar muy buena información. Les agradezco por permitirnos este espacio, por acompañarnos y bueno, no sé si Diana ya compartimos el enlace para el registro y para poder transmitirla, para poderles compartir el material de este webinar y el aplicativo. Claro que sí, Iván. Podemos dejarlo aquí en nuestro chat. También lo enviaremos por el grupo de WhatsApp, así que o se unen o se registran. Entonces, ya Iván nos va a compartir aquí el link. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí fue un gusto haber podido contar con tanta participación y que estuvieran tan activos en esta charla, a sacarle el máximo provecho en nuestras organizaciones. No dejemos que nos sancionen, no dejemos que tengamos que pagar platas adicionales que no corresponden. Gracias, Iván, por compartirnos tu conocimiento y gracias a todos por conectarse a este webinar. Les repito, por favor, pueden unirse aquí al link que les envié para que hagan parte de la comunidad y puedan conocer todos los webinars que tenemos preparados en el año para ustedes. Vamos a compartir información de gran valor y también las memorias, el video, todo lo que vimos hoy de parte de Iván. Muchísimas gracias. Yo me despido. Un feliz día y muchas bendiciones en sus proyectos y sus trabajos.
Listo, creo que quedamos ya solo los tres. ¿Listos? Sí, ¿Cómo nos fue? no, súper bien. Yo estaba hablando con Javier y aquí es donde uno se da cuenta que estos temas le gustan a la gente y por eso es que tanta gente se une. Entonces hay que ¿Cuántos seguirlos haciendo. gente hubo? 90. Ok. Entonces hay que seguir tratando temas también de nómina y con eso también los vamos a ir fidelizando. Entonces hablamos con Javier que muchas empresas hacen webinars sobre habilidades interpersonales, sobre liderazgo y demás, pero que nómina casi no se ve. Entonces esto llama mucho la atención y atrae mucha gente. Ok, a ver cómo. Lo que pasa es que, o sea, también hay que saber qué tema tratar, ¿sí? O sea, no es cualquier tema. Entonces, sí hay que preparar muy bien el material. Voy a ver qué otros